Bienvenidos amigos una vez más a la Maratón de Cristo Visión. Es importante recordar que nuestra donación tiene una hermosa y larga historia de amor en la Iglesia Católica. De hecho, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos recordar cómo la donación, el donar, el hacer partícipes a otros de los bienes que hemos recibido, es una actitud que surge espontáneamente en el corazón que se siente bendecido. Cuando somos bendecidos, queremos bendecir de la misma manera que cuando somos perdonados, queremos perdonar, y cuando somos amados, queremos amar. En el capítulo 6, por ejemplo, de los Hechos de los Apóstoles, se cuenta cómo estos apóstoles tuvieron que nombrar a unos administradores para la distribución de bienes, tanto a los de lengua hebrea como a los de lengua griega, y especialmente los de lengua griega, que estaban un poco desatendidos. Pero antes de ese capítulo, se cuenta cómo muchos ponían a los pies de los apóstoles sus bienes, vendían terrenos, vendían casas y ponían a disposición de los apóstoles ese dinero. Esto puede parecer una actitud exagerada, una actitud fanática, pero en realidad, si uno lo piensa, habiendo recibido tanto, habiendo sido bendecidos con tantísima abundancia, ¿cómo no participar a otros de lo mismo que nosotros hemos recibido? Además, si compartimos un mismo tesoro, que es el tesoro grande de la fe, y si compartimos la posesión de un mismo bien, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no compartir los otros bienes? En la segunda carta a los Corintios también tenemos un pasaje muy hermoso donde San Pablo habla de una colecta, está recogiendo platica. Hay gente que cree que el apostolado es un asunto solamente espiritual, inmaterial, pero no, San Pablo entre las cosas que hizo fue recoger buen dinero. Pero es importante notar que ese dinero tenía una motivación que iba más allá de lo puramente material. Lo mismo que la iglesia. La iglesia para su sostenimiento y para sus obras necesita aportes, necesita generosidad, pero no se queda en la parte únicamente material. Entonces, ¿qué sucedió con este apóstol Pablo? Sucedió que él se dio cuenta que de Jerusalén, de la comunidad cristiana de Jerusalén, habían salido enormes bienes para todas las demás comunidades cristianas de aquella época, lo que en ese momento se llamaban las iglesias, las distintas comunidades de creyentes a lo largo y ancho de la cuenca del Mediterráneo. Muchos bienes espirituales habían salido de la comunidad de Jerusalén, pero resulta que esos cristianos en Jerusalén estaban en gran necesidad, porque esos cristianos pues estaban pasando verdadera escasez. Y entonces se le ocurre a Pablo que así como los cristianos de Jerusalén compartían sus bienes espirituales, el bien inmenso de la fe, el bien inmenso de una esperanza que no engaña, el bien inmenso de la caridad, si estos cristianos comparten esos bienes enormes, esos bienes espirituales con las demás comunidades, pues estas comunidades no pueden ser indiferentes a las necesidades materiales que tienen los cristianos en la ciudad santa. Y por eso se pone a recoger dinero. Ese es el tema de la gran colecta que realiza el apóstol en muchos lugares donde él mismo había predicado. Y así empieza él a repartir de esos mismos bienes espirituales en unas comunidades y a llevar bienes materiales a otras comunidades. Es un ejemplo muy interesante de lo que hoy llamaríamos comunidad cristiana de bienes. Y también recordamos en la carta a los Filipenses cómo San Pablo vive agradecido con esta comunidad. Se llamaban filipenses porque vivían en una ciudad llamada Filipos. Eso queda al norte de Grecia, en una región y país que se llama Macedonia. Ahí queda Filipos. Entonces, Pablo tuvo una relación muy estrecha de amistad y de afecto con los filipenses. Y una de las cosas que él les agradece a los filipenses es esta: ustedes fueron los únicos que se preocuparon de
abrirme una cuenta con entradas y salidas, con ingresos y egresos, con debe y haber, como se dice en la contabilidad moderna. Es decir, que los filipenses eran conscientes de que si recibían tanto de Pablo, si recibían de su enseñanza, si recibían de su predicación, pues él también tiene necesidades. Y entonces, pues él tiene que contar con unos recursos, él tiene que contar con unos bienes. Y llevados por esa convicción, los filipenses tuvieron esa gran generosidad con el mismo apóstol. Y también es del apóstol Pablo la expresión, el obrero merece su salario. Es verdad que él muchas veces trabajó con sus propias manos. Él sabía este oficio que era de tejedor de lona, tejedor de tiendas, según la usanza de esa manera elemental de vivienda en aquella época. Pero cuando Pablo utilizó ese recurso, es decir, cuando Pablo acudió a su propio trabajo manual, fue porque las comunidades estaban recién empezando y de hecho la credibilidad misma del mensaje hubiera podido quedar cuestionada si él desde el primer momento llegaba a pedir, llegaba a, pues en cierto sentido, a cobrar por la predicación. Mucho más si recordamos que en esa época había muchos maestros que cobraban por su enseñanza. Se recuerda, por ejemplo, que en la época de Sócrates, unos cuantos siglos antes, unos 5 siglos antes, había muchos maestros que se llamaban los sofistas, algo así como los sabios o los que sabían mucho, y ellos cobraban, ellos pedían dinero por sus clases. Y esa fue una de las razones por las que Sócrates no quiso nunca recibir ningún dinero por su enseñanza. Pues algo parecido hace Pablo y por eso él tiene que utilizar ese recurso a sus propias manos y a su trabajo manual, porque él se da cuenta que si él empieza cobrando va a parecer que la religión es sencillamente pues un negocio, algo así como una profesión con la que él se está enriqueciendo. También la carta a los hebreos nos habla a su manera de la generosidad, con un lenguaje muy bello, el de la hospitalidad. Nos dice, por ejemplo, este documento del Nuevo Testamento, no os olvidéis de la hospitalidad. Gracias a ella, algunos hospedaron a ángeles. Y es evidente que en la hospitalidad abrimos nuestros bienes, los bienes del hogar, para recibir, por ejemplo, a los predicadores, para recibir a los misioneros o para recibir a hermanos que vienen recomendados de otras comunidades. Podemos entonces resumir diciendo que en el Nuevo Testamento todo habla de generosidad y es que no puede ser de otra manera. Jesús en el Sermón de la Montaña nos dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Nuestro Dios es un Dios abundante y por eso también dirá el apóstol San Pablo, Dios ama al que da con alegría. Ese dar de buena gana significa dar con amor, significa dar no porque hay que quedar bien delante de alguien, sino porque desde dentro el corazón reclama ese acto de bondad. Hay una frase que se volvió famosa en la Edad Media, amor diffusivum sui. El amor es difusivo por sí mismo, trata de llegar a otros, trata de tocar otras vidas. Y por último, para cerrar un poco esta parte del Nuevo Testamento, no se nos olvide que también nuestro Señor Jesucristo tenía un pequeño fondo en esa comunidad de fe y de amor que Él formaba con sus apóstoles. Ahí había un pequeño fondo y había un tesorero. Lamentablemente, pues el tesorero no resultó de la mejor calidad. El tesorero era Judas Iscariote. Pero quitando esa falla, lo que sí debe quedarnos claro es que también ese grupo recibía sus donaciones y también ese grupo necesitaba cubrir sus necesidades. Es que finalmente el hecho de necesitar dinero no es ningún pecado, no es ninguna vergüenza. Es parte de nuestra condición de seres humanos encarnados
que por consiguiente tenemos necesidades de alimento, de vivienda, de salud, y si se trata de la evangelización, pues necesidades también para el trabajo del evangelio. Así que, según aparece en los santos evangelios, y según aparece en el testimonio de Pablo, y según aparece en la carta a los Hebreos, es evidente que la donación es una parte integral de nuestra condición de cristianos. Se puede decir incluso más, se puede decir que es una muestra de buena salud. Cuando una persona está agobiada por sus problemas, como que tiene que gastar toda su energía en sí mismo. Por eso tenemos en español esta palabra, ensimismado. Ensimismado es el que está metido en sí mismo. ¿Y cuándo está ensimismada una persona? La persona está ensimismada cuando está agobiada, cuando los problemas, cuando las cargas, cuando las dificultades le obligan a pensar únicamente, a reconcentrarse únicamente en sí mismo. Entonces, aquel que está agobiado, aquel que está recargado, pues siente que todo tiene que gastarlo en sí mismo y por eso trata de economizar hasta el último centavo y por eso no sonríe y por eso a nadie pregunta y por eso por nadie se interesa, porque todos sus recursos tiene que vertirlos sobre sí mismo, está ensimismado. Pero nosotros somos de Cristo, nosotros somos cristianos. Y si somos cristianos, entonces nosotros no estamos ensimismados, nosotros no estamos encerrados, encarcelados en nuestros propios intereses. Precisamente en la medida en que hemos encontrado que nuestro agobio se ha acabado, porque Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar, porque lo que más pesaba y estorbaba en mi vida se ha acabado, precisamente porque se acaba ese agobio, entonces ya no tengo que vivir recargado sobre mí mismo. Y por eso entonces se cumple lo que también dice Pablo en su carta a los Corintios. Nosotros con el consuelo que recibimos podemos consolar a otros. Nosotros con el amor que recibimos nos alcanza para amar a muchos. Y nosotros con los bienes que recibimos tenemos para compartir con muchos. Que estas sencillas reflexiones bíblicas nos lleven a descubrir la alegría de compartir desde los tesoros que Cristo nos ha dado. Así que ánimo con esta maratón de Cristovisión, ánimo con ese apoyo constante, generoso a la evangelización católica. Dios nos bendice y Dios nos ha de seguir bendiciendo, también a través de nuestra propia generosidad. Seguimos, mis hermanos, con nuestra maratón Cristovisión. Cuando nos unimos, logramos grandes cosas. Es uno de los lemas que nos ha dado nuestro director, el Padre Ramón. Y es verdad, nosotros estamos descubriendo, nosotros católicos, estamos descubriendo más y más la generosidad. Y yo he querido destacar en este especial, cómo la generosidad, el donar, el dar, es algo de lo más típico dentro del pueblo cristiano. Es algo completamente natural para aquellos que hemos recibido tanto. Y por eso hemos compartido unas reflexiones en el segmento anterior, unas reflexiones sobre el Nuevo Testamento y cómo ya desde las páginas de la Biblia aparece por un lado la alegría y la bendición que trae el donar y por otro lado el aspecto realista y concreto que tiene la donación. Nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, Pablo en su trabajo misionero, ciertamente necesitaron de los mismos recursos, de los recursos materiales que también nosotros necesitamos. Bueno, sobre esa consideración añadamos ahora
algunas anécdotas y algunas historias de las vidas de los santos, porque también ellos han brillado en la capacidad de dar, hasta el punto que puede dudarse, oiga lo que voy a decir, puede dudarse de que una persona está tomando en serio su vida cristiana si no se abre con gran generosidad a compartir sus bienes con los demás. Puede dudarse de que haya madurado el Evangelio. Es una señal de madurez en la vida cristiana el compartir, el dar a otros. Es una gran señal, es una señal elocuente, eso habla bien, eso está indicando que esa persona ha crecido dentro de su proceso de fe, porque ya no es como el niño que repite, deme, deme, deme. Cuando ya llega a la madurez, cuando ya llega a una cierta estatura cristiana, entonces la persona descubre lo que dijo Jesús y que aparece recordado en un texto de los Hechos de los Apóstoles. Hay más alegría en dar que en recibir. Así lo vivieron muchos santos. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, a mediados del siglo III, a un hombre llamado Lorenzo? Lorenzo fue uno de los 7 diáconos de la comunidad cristiana, por supuesto cristiana católica, porque no había en esa época protestantes, la comunidad cristiana en Roma. Eran 7 los diáconos y uno de ellos era Lorenzo. Y a Lorenzo le habían encomendado, mira qué tarea tan bella, la administración de las limosnas, de las donaciones, de las colaboraciones para con los pobres. Lorenzo cumplió con mucha fidelidad ese encargo, lo vivió de corazón, pero resulta que había también una administración civil en aquella época, es decir, Lorenzo era como la administración eclesiástica, pero había también una administración civil en la ciudad de Roma, lo que se llamaba el prefecto. La palabra prefecto quiere decir el que ha sido puesto en primer lugar, el que va de primero en una administración. Ese es el sentido original de la palabra prefecto. Entonces el prefecto de Roma sintió en parte envidia y en parte codicia de todos esos bienes que se administraban en la Iglesia Católica y empezó a presionar a Lorenzo para que esos bienes llegaran a las arcas de la ciudad de Roma y no se quedaran en la administración eclesiástica y tampoco se quedaran en eso que era totalmente extraño para los romanos, es decir, ese tipo de caridad que era lo que realizaba Lorenzo. Y Lorenzo fue llevado al martirio por su fidelidad a Cristo, pero también por su fidelidad a los pobres. Lorenzo fue llevado al martirio. Una de las últimas escenas que se recuerdan de su vida fue cuando el prefecto le dijo, bueno, muéstrame dónde están los tesoros de la iglesia. Y Lorenzo, con un gesto que es verdaderamente de profeta, en el sentido más profundo de esta palabra, le dijo, sí, acompáñeme, le voy a mostrar los tesoros de la iglesia. Y entonces lo llevó al lugar donde estaban los pobres, un inmenso comedor donde estaban los pobres, allá lo llevó. Y el prefecto no entendió el mensaje y más bien lo tomó como a burla y decidió desquitarse de Lorenzo y por esa razón fue martirizado, además de una manera espantosa. Lorenzo fue asado vivo. De esa manera se desquitó este hombre de lo que él estimaba como una especie de robo y como una especie de burla. Lo que dijo Lorenzo es verdad. El gran tesoro de la iglesia, lo que despierta la gran generosidad en la iglesia, es la conciencia de que precisamente hay necesitados. Y por eso, fíjate que allí donde hay verdadera necesidad, es donde se despierta con mayor facilidad la generosidad de tantas personas. Demos un salto en el tiempo y encontraremos, por ejemplo, a un Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII, es un salto grande el que hemos dado, ¿no? Un salto de 10 siglos. Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII, pues él realizó sus estudios para el sacerdocio en una ciudad que se llama Palencia, no confundir con Valencia. Esta es la ciudad de Palencia. Y en Palencia estudió Santo Domingo. Él tenía sus libros, por supuesto, y resulta que los libros eran supremamente costosos en esa época, pues no había sido inventada la imprenta. Eso significa que cada libro representaba muchísimas horas de trabajo. La elaboración de un libro, de un solo libro, una sola copia de un libro,
tomaba mucho tiempo. Por más hábil que fuera el escribano que tuviera encomendada esa tarea, a veces eran semanas, eran meses. Y por eso pues ya te puedes imaginar lo que vale un libro. Es decir, si nosotros decimos, si estamos hablando, por decir algo en términos de dólares, porque yo sé que esta señal llega más allá de las fronteras de Colombia, estamos hablando en términos de dólares, pues un libro fácilmente podía valer miles de dólares si hacemos la proporción con el trabajo, la cantidad de trabajo que implicaba. Bueno, y Santo Domingo tenía varios de esos libros que no solamente eran tesoro por lo que le hubieran costado, sino que eran tesoro también por las horas que él había empleado en poner sus propios apuntes en esos libros. Obviamente la gente no tenía muchos cuadernos, sino que los márgenes de los libros servían para tomar los apuntes. O sea que los libros de Santo Domingo eran su tesoro, tesoro económico en un cierto sentido, pero también tesoro intelectual, tesoro académico. Y mire lo que viene a suceder. Resulta que hubo una terrible hambre en esa región de Palencia. Y en esa región empezaba la gente literalmente a desfallecer porque no tenían que comer, pura inanición. Y Santo Domingo se resuelve a vender sus libros para utilizar ese dinero, que repito, plata de hoy, podía ser unos cuantos, cientos o miles de dólares, a vender sus libros para con eso socorrer, aliviar en algo el hambre de muchos pobres. La frase que dijo Domingo ha quedado muy grabada en la espiritualidad de nosotros los dominicos. No quiero estudiar sobre pieles muertas, mientras manos con hambre se tienden yertas. Es una persona que hace un acto de desprendimiento y como él tantos otros santos. A ver, recordemos a fines del siglo XVI, algo especial estaba sucediendo en el mundo a fines del siglo XVI, porque les voy a recordar cuatro héroes de la caridad que nacieron hacia la misma época, finales del siglo XVI, y que realizaron su obra y su camino de santificación a comienzos del siglo XVII. Mire estos 4 santos, todos grandes, todos generosos, todos héroes de la caridad. Tenemos que contar a San Vicente de Paúl. Lo reconocemos como no solo héroe de la caridad, sino maestro de la caridad. Y una de las cosas interesantísimas de San Vicente es que él no solamente practicó y enseñó la caridad material, sino que también se ocupó de sanar el hambre espiritual y el hambre intelectual. No solo realizó todas estas obras de misericordia, como dar de comer al hambriento o vestir al que no tiene con qué cubrirse, sino que también inició una comunidad religiosa, una fraternidad bendita para llevar la palabra de Dios, para llevar el pan del cielo a otras latitudes, a otros pueblos. Yo creo que es muy interesante el ejemplo de San Vicente, porque este hombre definitivamente sabía lo que quiere decir donar. No se limita al pan material, sino que quiere llevar también el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, el pan celestial. Bueno, ese es uno, pero voy a mencionar 4. Por esa misma época nace en España un eminente jesuita, eminente sobre todo por la caridad. Estamos hablando de Pedro Claver. ¿Y qué héroe de caridad Pedro Claver? Emplea sus días en recoger recursos, donaciones, limosnas, para aliviar en algo la condición de los más desventurados, de los que estaban en peor condición en esa época, los esclavos, los que llegaban en esos barcos desde el África, esclavos negros. Y entonces Pedro se declara esclavo de los esclavos, se pone al servicio de estos, los más necesitados. Yo creo que es un testimonio muy hermoso. Este hombre que comprende que hay un drama humano y que empeña no solo sus recursos, sino su salud, su tiempo, su energía, su creatividad. Lo mismo que Pedro Claver, lo mismo que Vicente de Paúl, Pedro Claver también se preocupa de la evangelización y de la vida sacramental
de esos a los que aliviaba a través de sus obras de caridad. Llevamos 2. Tercero, de la misma época, nacido por los mismos años, San Martín de Porres. El famoso Martín de Porres, nacido en Lima, de madre panameña, lo que hoy corresponde a Panamá, en aquella época era parte de Colombia, y de un papá español. Este Martín de la Caridad, que despliega por toda la ciudad de Lima su obra prodigiosa, su sonrisa, su atención, su capacidad de reconciliar, su mansedumbre. No solo es caritativo con las cosas materiales, sus milagros, su intercesión, su catequesis elevan la vida de todos los que le conocen. Martín de la Caridad, Martín de Porres, comienzos del siglo XVII, le vemos con gran empeño, con gran generosidad, ser testigo del amor de Dios. Y por esa misma época y en la misma ciudad, otro héroe de caridad, San Juan Macías, también en Lima, pero Juan Macías fue nacido en España, en la región de Extremadura, por la misma región y por el mismo tiempo. San Juan Macías, también dominico, un hermano cooperador, es decir, religioso, pero no sacerdote, que a través de sus mercados, como diríamos hoy, él tenía un burrito y recogía en las canastas, en unas canastas que le ponía al burrito, recogía numerosos alimentos y bienes para los pobres. Y hay uno de los milagros más hermosos de San Juan Macías, es que cuando él, por sus ocupaciones que le desbordaban, no podía, entonces mandaba solo al burrito, y el burrito ya sabía su recorrido y la gente conocía al burrito y seguía la obra del amor. Podríamos mencionar muchos más, porque es propio de la santidad cristiana, es propio de la vida cristiana, compartir, dar, eso es propio de nosotros, es que eso viene de nuestro bautismo, es que eso viene de aquel que siendo rico por nosotros se hizo pobre, como dice San Pablo, refiriéndose por supuesto a Jesucristo. Así que ánimo con esta maratón de Cristovisión, vamos a colaborar con la potencia que tiene el Evangelio de Jesús y a través de nuestros recursos, a través de nuestro tiempo, nuestros dones, nuestro dinero que también se necesita, apoyar la evangelización católica en Colombia y más allá de sus fronteras. Que Dios el Señor los bendiga y gracias por este tiempo, gracias por estar aquí.